Muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 22 de abril, estamos saliendo en vivo, en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un muy talentoso escritor peruano, Pedro Medina León, brillante escritor, radicado aquí en Miami. Ha publicado recientemente un libro de enorme éxito, traducido ya al inglés, titulado Tour, que recoge la cultura pop sorprendente, inesperada de Miami, literaria, musical, deportiva. Pero vamos a hablar, por supuesto, con Pedro Medina, principalmente del suicidio del expresidente Alan García. No se pierdan a Pedro y a mí comentando el tan inesperado y trágico final de la vida de Alan García, 2 veces presidente del Perú. Antes de repasar la actualidad, quisiera saludar a algunas personas. La semana pasada no envié saludos porque estaba consternado por la muerte de Alan, que fue largo tiempo mi enemigo y brevemente mi amigo. Saludos a Sandra Castillo y Alonso Quiamco, que están en México, Carlos Amaya, René Zucker, que está en Villa La Angostura, en la Patagonia. Qué grande, qué ganas de ir por allá. Ana Ruth Contreras, que acaba de cumplir 80 años. Happy birthday, Ana. A Daniel Rojas Falla, también de cumpleaños. Manuel Basurto y Silvia Dabrowska, que nos ven en Polonia. Es increíble, ¿no? Cómo por YouTube te ven en todo el mundo literalmente. A Renzo Olivera Rato, que ha estado cumpliendo 15 años, y a Germán Rojas, Camila Oviedo y a Marcos Yáñez. Que después se enojan, si no les mando saludos me envían unos mails furibundos, virulentos y me jalan las orejas. No me ha saludado. Bueno, ya cumplí con el público. Anoche los principales canales del Perú difundían imágenes de los últimos minutos de la vida de Alan García el pasado miércoles, cuando hacia las 6:30 de la mañana recibió muy a su pesar en su casa en Miraflores a un fiscal y a un cuerpo policial que llegaban a detenerlo. No sabía yo que el fiscal y la policía, para ingresar en la casa de Alan García, habían dicho que solo iban a practicar un allanamiento, o sea, una especie de inspección o de escudriñamiento de los papeles o las computadoras de Alan. Pero una vez dentro, revelaron la carta escondida, y es que lo querían detener. Era una detención preliminar por 10 días, pero se presumía que ya no lo iban a dejar en libertad. El último secretario personal de Alan García, un señor llamado Ricardo Pinedo, dio varias entrevistas anoche y comentó que Alan, pocos minutos antes de matarse, lo llamó por teléfono. Vibra el teléfono, yo contesto y me dice, bueno, ya llegaron, ya están acá, me dice, ya están acá. Le digo, ¿quién, presidente? Está un fiscal y está la policía. Y me dicen que tienen una orden de allanamiento. Entonces le digo, muy bien, presidente, bueno, hace una semana, le digo, señor, venían los rumores, etcétera. Por favor, tranquilo. Voy a avisar a los abogados en este momento y llego allá en lo que me demore, le dije. El secretario Pinedo le dice a su jefe, Alan García, por favor tranquilo, porque Alan había dicho reiteradamente a sus colaboradores y amigos y lugartenientes que él nunca iba a ir a la cárcel y que se quitaría su vida en caso de que intentasen esposarlo, apresarlo. O sea que había ese temor fundado en base a las palabras del propio Alan, ¿no? El secretario reveló también en esta entrevista a Milagros Leiva, una muy buena entrevista peruana, una muy buena periodista peruana. El secretario dijo que Alan García de pronto se vio privado de su propia escolta, es decir, que la escolta que dormía en su casa, que lo cuidaba, fue neutralizada por los policías que ingresaron. A los miembros de la escolta les quitaron sus celulares y, según dijo el secretario Pinedo, los encerraron en una habitación. Asimismo, a las 2 empleadas domésticas las encerraron en la cocina.
un cuarto y ya no los deja coordinar. ¿A quiénes los meten en un cuarto? A la escolta del presidente. ¿Quiénes estaban, qué escolta del presidente estaban adentro? Son 8 personas, 8 o 6 personas, entre ellas John Alfaro, que es el que acompañó al presidente en todo momento dentro de la casa. Me cuentan los efectivos que los meten al cuartito donde ellos pernoctan, hay unos camarotes, un baño, para que sea, les quitan los celulares y ya no pueden coordinar. ¿Le quitan los celulares a quiénes? A los policías, custodios. a los policías. ¿Y a la empleada es verdad que le encierran en la cocina? En la cocina, sí, a las 2. ¿Quién la encierra? ¿A las 2 empleadas? Sí, son 2. Pero eso no se ve en el video, por eso yo digo, el video tiene que darse, el video entero, porque ese video, señor Pinedo, para mí está editado. Bueno, había entonces 2 cuerpos policiales dentro de la casa de Alan, cosa que yo no sabía. Pensé que él estaba solo con su mujer, pero su mujer no estaba allí claramente, ninguno de sus hijos tampoco. Había un cuerpo policial destinado a protegerlo, que dormía dentro de la casa, y un cuerpo policial que entró diciendo que solo iban a inspeccionar la casa, pero en realidad con una orden de detención. Prevaleció el segundo, o sea, el cuerpo policial que ingresó neutralizando al que dormía en casa de Alan. En esta entrevista anoche en el Canal 9 de Lima propalaron unas imágenes de la policía tratando de entrar a la casa. A ver, pongamos el video, eso es. No tiene la cinta fiscal, que es lo característico. Sí, vamos a escuchar qué dice. Buenos días, ¿cómo estás? El video está manejado por la Fiscalía de Corrupción, en un despacho, para una diligencia fiscal. Para una diligencia fiscal. Tiene que abrir la puerta, sí. Tiene que abrir la puerta. El que habla por el intercomunicador es el fiscal, el que tenía la orden de detención. No dice venimos a detenerlo, a arrestarlo. Y evita decir esas 2 palabras deliberadamente. Dice venimos a practicar una diligencia fiscal. Ahora, ya el expresidente García estaba impedido de salir del Perú, ¿eh? Había una orden de arraigo de 18 meses, no podía salir por año y medio. Quizá hubiera sido más apropiado que si la justicia creía que había suficientes indicios de culpabilidad, de haber recibido sobornos de Odebrecht en su segundo mandato, que le dictara una orden de arresto domiciliario, ¿no? Que no pudiera salir ya ni de esa casa tampoco. Pero esta era una suerte de prisión preliminar o preventiva, sin saberse si era del todo culpable, de modo que los defensores de Alan dicen, y no es un argumento desdeñable, que si no estaba completamente probada su culpabilidad, mucho dependerá de lo que diga mañana el señor Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, ¿por qué la precipitación, la premura, la urgencia quemante por meterlo en un calabozo, además en vísperas de Semana Santa, ¿no? ¿Por qué no podía el Ministerio Público y la Justicia, ambas instituciones peruanas que yo creo que trabajan con independencia, por qué no podían esperar hasta pasado mañana miércoles? Era solo cuestión de esperar una semana. Si temían que Alan escapara, podían haber dictado arresto domiciliario. Lo cierto es que al precipitarse a detenerlo, precipitaron también el trágico final. El secretario de Alan explicó que había una confusión aquella madrugada, bueno, para mí las 6:30 de la mañana es madrugada todavía, perdón, en casa de Alan García el pasado miércoles, porque quienes abrieron la puerta con renuencia, con reticencia, ignoraban exactamente qué venían a hacer el fiscal y los policías. Pero cuando tocaban el timbre de una manera que no se esperaba a nadie, la policía inmediatamente sale siempre a ver qué está pasando, quién está tocando la puerta. Y John Alfaro va y le dice, sí señor, buenos días, soy el fiscal. Repite lo mismo que hemos escuchado. Tengo unas diligencias fiscales que hacer, tienen que abrir la puerta. ¿Pero de qué se trata? Es un allanamiento. Le dice a John Alfaro personalmente. Y John Alfaro le da el talán. Vuelve a regresar a la casa corriendo. Ya. Ahí encuentra el de la DIVIA, que ya le había dicho al otro escolta que no era ninguna diligencia fiscal, sino que era detención. Bueno, luego este secretario Pinedo, cuya lealtad hay que aplaudir, porque la lealtad es un valor infrecuente en el mundo de la política,
y él ha defendido a su jefe, a Alan García, en las buenas y en las malas. Bueno, Pinedo explicó un poco la confusión que había en el lugar minutos antes de que Alan se quitara la vida. Don Alfaro, el custodio, le dice a Alan García, hay un allanamiento, hay un fiscal, el señor dice que es allanamiento, pero la policía de la DIVIAC nos ha dicho que es detención, presidente. O sea, ahí hay una confusión. No en ese momento es que Alan García decide llamarlo usted Yakuki. Estoy seguro que sí, porque él me dice abajo, todavía no me he entrado a la casa, claro. Abajo hay un señor que dice tiene una orden de allanamiento. Entonces yo, como le digo, me alegré porque dije, bueno, no va a pasar nada con él porque es un allanamiento. Pero no era un allanamiento, era una orden de detención preliminar. Para entender un poco las circunstancias en las que Alan se mató, él debió de haberse enterado en la medianoche del martes, unas 6 horas y pico antes de matarse, que ya había una orden de detención contra él. Él tenía muy buenos informantes en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. O sea, el martes por la noche él dicta clases en una universidad, regresa sobre las 10:30 de la noche a su casa y a la medianoche seguramente alguien lo llama por teléfono y le dice, en unas horas van a ir a apresarte. Entonces, él dejó escrita la carta a sus hijos, él hizo algunas llamadas de despedida, principalmente a su mujer, a Roxana Chisman. Presumo yo que esa llamada de despedida, Roxana, fue anterior a la llamada a este secretario Pinedo, porque cuando finalmente entran el fiscal y la policía, Alan, que estaba en el segundo piso de la casa, se asoma al entrepiso, baja unos peldaños, pero no completamente toda la escalera, de modo que no se acerca a la policía, no facilita que la policía lo espose, una imagen que él repudiaba profundamente. Él decía, nunca me verán enmarrocado, o sea, esposado, ¿no? Las manos amarradas y con un chaleco de reo, de presidiario. Esto a él le parecía una humillación insufrible, invivible. Entonces, al ver que estaba perdido, no se sabe si en ropa de dormir o deportiva, de color oscuro, regresa a su habitación, donde presumiblemente se dio el pistoletazo, y se advierte el revólver o la pistola. Creo yo que era un revólver. No soy un especialista en el tema, pero mi padre era un coleccionista de armas de fuego. Fíjense ustedes cómo al subir las escaleras presurosamente, yo creo que en ese momento ya ha decidido matarse, se ve el revólver. Entonces que el líder aprista aparece con prendas oscuras en el descanso de la escalera de su vivienda. El fiscal y los agentes de la DIVIAC le piden que descienda para notificarle la resolución judicial que motivaba la diligencia. El exmandatario se agacha para conversar con ellos, que al parecer insiste si se trata de una detención preliminar, pero el fiscal no lo aclara. Y entonces luego sube las escaleras y se ve el revólver o la pistola. Ahí vemos cuando el ex jefe de Estado se toma unos segundos para pensar, se coloca la mano en el pecho y sube las escaleras a pasos largos y apresurado. Casi imperceptible, la imagen muestra cuando saca un arma de fuego del bolsillo de su pantalón y luego se encierra en su cuarto. Esa misma arma será con la que se quita la vida. Los agentes de la DIVIAC lo siguen y piden al expresidente que abra la puerta, pero él responde que hablará con su abogado. Según las primeras informaciones, los policías escucharon que él conversaba con alguien y a los segundos escucharon un disparo. ¿Con quién habló? No lo sé. Con su abogado, juraría que no. Estoy completamente seguro que esa última llamada fue a su mujer a despedirse, pero fue una llamada brevísima. Seguramente ya no le dio tiempo siquiera de decirle nada. La decisión final estaba tomada, ¿no? Un momento tremendo, un momento trágico. A mí me conmueve profundamente, profundamente. Y fuimos durante muchos años enemigos, pero yo no le deseaba este final tan aciago, contrariado a Alan García, ¿no? Se ve que él no quiso bajar las escaleras porque sabía que lo iban a esposar. Ahora bien, me sorprendió que tuviera una pistola
o un revólver en el bolsillo mientras hablaba con la policía, ¿no? Porque la policía podría haber corrido a atraparlo. Y si eso hubiera ocurrido, sabe Dios qué otras cosas indeseables habrían pasado en casa de Alan García aquella mañana. Bueno, esta imagen, la de Alan vestido de negro con un arma en la mano, será por supuesto inmortal, ¿no? Pasará a la historia. Fue al mismo tiempo su último acto político. Yo creo que fue un acto político de una teatralidad genial, porque frente a su partido, a sus defensores, a sus leales y fanáticos, que no son pocos, se redimió, ¿no? Se redimió. Abrazó la muerte con un cierto sentido del honor y no permitió que lo humillasen, que lo encarcelasen. Quienes quieren creer que Alan era inocente lo defenderán durante décadas y siglos, ¿no? Lo cierto es que una vez que Alan hubiera consumado el suicidio, se produjo allí en su casa una discusión entre el secretario Pinedo, que llegó, algunos abogados de Alan, el fiscal, que supongo que estaba absolutamente atribulado, y nadie sabía bien qué hacer. Del Ministerio Público. ¿Cuál es la preocupación que lo filmen, señor? Váyase de acá, váyase de acá. Estas imágenes corresponden a minutos después de confirmarse el fallecimiento del expresidente García. Su abogado Erasmo Reina y su secretario personal Ricardo Pinedo reclaman respetar el fallecimiento del exmandatario y suspender el allanamiento. Yo soy el abogado. Señor, ya falleció, señor. Ya falleció, la persona no tiene nada que hacer aquí, señor. Primero identifíquese. Ricardo Pinedo, secretario personal de Alan García. Secretario personal. A ver, señor, ya falleció, ¿qué hace acá? ¿Qué cosa hace acá? ¿Qué cosa hace acá? Ya falleció la persona. Bueno, es toda una discusión, ¿no? Yo, editando estos videos con Camilo Estrada, el formidable, prodigioso editor de este programa, yo le decía, yo me hubiera entregado, sobre todo si me creo inocente, si soy inocente. Digo, pero no hay pruebas contra mí, en 10 días me van a liberar. Pero aún si eres inocente y crees que eres víctima de una conspiración encarnizada contra ti, como era inocente Mandela, que pasó décadas en la cárcel, ¿no? Yo hubiera ido a la cárcel, hubiera tratado de encontrar humildad en mí, hubiera dicho, bueno, leeré mucho, escribiré mucho, veré muchas series y películas de Netflix, y el viaje a los infiernos de la cárcel me educará en ciertas zonas de la condición humana que yo ignoro, precisamente porque he tenido una vida privilegiada, ¿no? Desgraciadamente a Alan le faltó, creo yo, esas reservas de humildad para entender que el viaje a la cárcel, ese tránsito tan odioso y humillante, vejatorio, podía ser también una educación, ¿no? Una educación sentimental, moral y hasta ideológica, y una educación sobre la condición humana, pero él no quería que lo arrastrasen a una mazmorra, sentía que esa era una desgracia insoportable, más allá de si era inocente o culpable, ¿no? Esa es otra discusión. Yo creo que él veía eso como un calvario, un sufrimiento, una agonía absolutamente insoportables para él, que él no podía vivir. El expresidente Humala fue al velorio y los hijos de Alan le impidieron entrar y la multitud gritó enardecida, fuera, fuera, fuera. Así que dio media vuelta y se regresó rapidito a su casa. Estas fotografías del interior de la habitación del expresidente corresponden alrededor de las 8:45 de la mañana del miércoles, y deja ver a los peritos de criminalística y agentes de homicidios perenizando lo que llaman la escena del crimen. Pues tras los hechos, el fiscal Amenábar detuvo el allanamiento y el fiscal de turno de Miraflores llegó a casa del expresidente para determinar en adelante qué partes de la casa podrían ser objeto de búsqueda de documentación sin afectar el recojo de pruebas en el cuarto tras el disparo. Bueno, ahora sí lo de Humala. Pero hubo un rival político cuya presencia fue rechazada por la familia. El expresidente Ollanta Humala intentó sin éxito acercarse al velorio. Mauricio Mulder fue quien lo recibió poniendo el pañuelo frío.
un líder histórico del partido de Alan García, Javier Vallarriestra, un hombre absolutamente brillante, un jurista, un abogado, un orador prodigioso y un querido amigo mío, se nota. Javier dijo que él en los zapatos de Alan se hubiera entregado, que él hubiera preferido que Alan enfrentase a la justicia. No puedo decir que haya sido un acto positivo. Yo preferiría a Alan vivo y en prisión de estos carceleros actuales a muerto, como está desgraciadamente en este instante. ¿Debería haber afrontado la justicia para usted? Debería enfrentar a la justicia. Considerarse detenido prácticamente, para él moralmente seguramente fue una situación muy grave. Entonces no pudo sostener eso. En ese sentido seguramente perdió el equilibrio, hizo lo que no debió haber hecho. Tuvo problemas de salud, problemas esquizofrénicos, y es por eso que seguramente tomó la mala decisión, ¿no?, de suicidarse. Sí, yo hubiera preferido que no se matara. Yo traté de matarme una vez cuando tenía 20, 21 años en el Hotel Country de San Isidro, en Lima. Cuento esto porque yo he sido un suicida y yo soy un suicida potencial y admiro a muchos suicidas, ¿no? Van Gogh, Hemingway, Mishima, entre tantos otros. Y yo recuerdo que en ese momento, antes de tragar todas las pastillitas del frasco de somníferos, yo pensaba, no quiero vivir la vida que me ha tocado. Es decir, la vida que me ha tocado, aceptar públicamente que además de gustarme las mujeres, me gustan los hombres, reconocer que soy bisexual, es una vida que me resulta invivible. Yo no puedo vivir esa vida, no tengo suficiente coraje o valor para revelar que estoy hecho de una madera tan defectuosa. Así lo veía yo en ese momento. Yo venía de una familia profundamente religiosa, ¿no? Ahora en cambio lo veo como una virtud, como una bendición, como un regalo de los dioses para conocer el amor en todos sus matices. Pero en ese momento el suicida que era yo pensaba, no puedo, no quiero vivir la vida que tengo por delante. Esto ya no lo puedo cambiar, esta es una desgracia inmodificable que me va a acompañar el resto de mi vida. Por lo tanto, prefiero que caiga el telón del teatro de pacotilla que es mi vida y eximirme del sufrimiento indecible que va a ser mi vida. Esto es lo que estaba en mi cabeza, ¿no? Yo no sé lo que estaba en la cabeza de Alan, pero me atrevo a imaginar que él pensaba, el resto de mi vida, estoy por cumplir 70 años en mayo, me van a llevar a la cárcel unos años, quizá muchos años. Sea culpable o inocente, de ahí no voy a salir en 10 años. A Lula le han dado 12 años. Y por un departamento que le regalaron o le redecoraron en una playa cercana a Sao Paulo. Entonces, seguramente Alan pensaba, 10 años en la cárcel, esa no es vida. Esa no es una vida que yo quiera vivir. Entonces me exonero esa vida, de esa vida. Suprimo esa última parte de mi vida que me parece espantosa, ¿no? Invivible. Bueno, en fin. 8 partidarios de Alan García, de su histórico partido El APRA, tomaron un autobús desde Piura, una ciudad muy al norte, 1000 kilómetros al norte de Lima, para ir a los funerales. El bus se accidentó y 8 murieron y 40 quedaron heridos. ¿Cómo es la vida, no? La tragedia que enluta a la estrella pareció jalar otras más. Un grupo de casi 50 apristas piuranos partieron en este bus de la empresa Sechura Tours hasta la capital para dar el último adiós a su líder. Ellos grabaron este video anunciando su viaje a Lima. Pero a tan solo 3 horas de llegar a su destino, en Huacho, el bus impactó frontalmente contra un muro que separa las vías. 8 personas fallecieron y 40 resultaron heridas. Entre los más graves está el expresidente regional de Piura, César Treyes Lara. Bueno, puede que el APRA nunca muera, pero los individuos con seguridad sí vamos a morir, y a estos pobres individuos desdichados les tocó morir mucho antes de lo que se imaginaban, ¿no? Lo que nos recuerda la insoportable fugacidad de la vida y la urgencia de capturar el momento por eso mismo. El expresidente peruano Kuczynski, que era un hombre muy rico antes de entrar en política, muy rico, no necesitaba aceptar sobornos de Odebrecht. Sin embargo, la tentación del dinero, ¿no?
está detenido, lo han operado del corazón, tiene 80 años, le han dado 3 años de prisión preventiva a la espera de ver si es completamente culpable o no tanto, o un poquito, pero por lo pronto va 3 años preso. Si le han dado 3 años a Kuczynski, a las le iban a dar 10 o 15, ¿verdad? Bueno, las hijas de Pedro Pablo viajan a Lima desde Estados Unidos y lo defienden y dicen que 3 años a los 80 es una condena de muerte. La familia del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski criticó como una condena a muerte y una tortura la orden de prisión preventiva de 36 meses dictada contra su padre, alegando su elevada edad y sus problemas de salud. Una prisión preventiva de 36 meses para un hombre que está próximo a los 81 años, con problemas cardíacos como los que tiene, es en la práctica una condena de muerte. Bueno, yo estoy de acuerdo con la hija de Kuczynski, creo que podrían dictarle lo mismo que a Alan García, que en paz descanse, prisión domiciliaria, ¿no? Ahora, el señor Fujimori, ex dictador del Perú, que lleva más de una década preso, va a cumplir 81 antes que Kuczynski. Fujimori lo cumple en julio, y con él tampoco ha habido compasión ni piedad ninguna. Entonces, quienes dicen que había un ensañamiento particular con Alan García, me parece que ignoran la verdad, ¿no? La justicia está siendo celosa, tal vez demasiado rigurosa, con todos los involucrados en el caso Odebrecht, con todo. Y no tenía por qué hacer una excepción con Alan García, si no ha hecho una excepción con Fujimori, con Kuczynski, con Toledo, que está prófugo, con Humala, que estuvo preso 10 meses, con la mujer de Humala, con la hija de Fujimori. O sea, bueno, para terminar con este relato de las tragedias peruanas más recientes, hace minutos nada más el presidente peruano Vizcarra apareció en la televisión pública y le pidió a la justicia y al Ministerio Público del país un poquito más de benevolencia. En el caso del presidente Kuczynski, decimos que evalúen y ameriten bien el caso. Se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos. En consecuencia, pedimos nosotros, y respetando la independencia de poderes, porque es una decisión autónoma que corresponde al Ministerio Público quien la solicita y al Poder Judicial quien lo otorga. Son los dos. El Ministerio Público solicita la prisión preventiva y el Poder Judicial es quien otorga esta prisión preventiva. Le decimos, esta es una medida extraordinaria. Le decimos, hacemos la reflexión, y lo dijimos la reflexión con el presidente Ollanta, con la señora Keiko Fujimori, lo decimos también con el caso del expresidente Kuczynski. Bueno, la política casi siempre termina mal, ¿eh? No se engañen, casi siempre termina mal. El político es una goma de mascar, he escrito yo recientemente, un chicle. Te mastican, te sacan todo el azúcar y te escupen, ¿eh? Así que lo mismo que compraron el chicle y dijeron qué rico está el chicle, qué sabroso, qué dulzón, después te escupen sin ninguna compasión. Bueno, regresamos después de la pausa con Venezuela. Después viene un gran escritor peruano, Pedro Medina León, a hablar de Alan García y de otras cosas de la actualidad. Ya regresamos. Bueno, en un momentito voy a conversar con un muy talentoso escritor peruano, Pedro Medina. Vamos a hablar del suicidio de Alan García, entre otros temas. El Papa por fin habló este fin de semana de Venezuela. La gioia della resurrezione riempie i cuori di chi nel continente americano subisce le conseguenze di difficili situazioni politiche e economiche. Penso in particolare al popolo venezuelano e a tanta gente priva di condizioni minime per condurre una vita degna, sicura, a causa di una crisi che perdura e si approfondisce. Il Signore doni a quanti hanno responsabilità politiche di adoperarsi per porre fine alle ingiustizie sociali, agli abusi e alle violenze e di compiere passi concreti che consentano di sanare le divisioni y offrire a la popolazione gli aiuti di cui necesita. Bueno, al menos habló de Venezuela y habló de abusos y de sufrimiento, en fin, de dolor, pero claro, no dice las 2 o 3 palabras que uno desearía que dijera, ¿no? O sea, no dice dictadura o dictador,
no habla de la libertad y tampoco de los derechos humanos, y no llega tanto como pedir unas elecciones libres, ¿no? Yo no le pido al sumo pontífice que diga estamos a favor de que el presidente Trump ordene unos bombardeos selectivos. No le pido eso, ¿no? Comprendemos que el Vaticano y el Pentágono son instituciones o entidades distintas, aunque a veces me pregunto si tan distintas, ¿no? Porque ya ustedes saben que allá por 2013, 2014, cuando Maduro acababa de perpetrar el gigantesco fraude contra Capriles, se abrieron cuentas de chavistas en el Banco del Vaticano. Quizás su santidad no sabía de esto, pero esas cuentas existieron, ¿eh? Después las cerraron, sacaron la plata, ¿no? Mike Pompeo, que es el canciller de Trump, es como el secretario de Exteriores, ¿no? Se refirió a la ominosa sombra que Irán, la teocracia terrorista de Irán, extiende sobre unos dominios que uno creería insospechados, ¿no? Venezuela. We watch as Iran continues to try and have a role in protecting Maduro in Venezuela. This is causing countries in South America to understand that the expeditionary nature of the Islamic Republic is something that threatens citizens all across the world, and so. Bueno, estamos esperando todavía que el señor Pompeo tome una decisión un poquito más firme, un poquito más eficaz, ¿no? No es un problema de firmeza, sino es un problema de qué funciona y qué no. Y está claro que las palabras, por muy buenas intenciones que aniden en ellas, son insuficientes para derrotar a la dictadura de Maduro, que se funda en el uso brutal, inmoderado de la fuerza. Eso es ya a estas alturas una obviedad, y el secretario Pompeo debería saberlo. Entre tanto, y a la vista de que han quemado tantos muñecos suyos en Semana Santa, el fin de semana en calles y plazas de Venezuela, como habrán notado, Maduro hoy hace minutos nada más salió a pedir bomberos. He dado instrucciones precisas al ministro Reverol, porque necesitamos incrementar rápidamente lo que es el número de bomberos forestales del país. Yo quiero un poderoso cuerpo nacional de bomberos forestales que llegue no menos de 10.000 hombres y mujeres a nivel nacional, entrenados, uniformados, con su sueldo, con su seguridad social, entrando a trabajar, a cuidar todos los parques nacionales y toda la vegetación del país. No menos de 10.000 hombres y mujeres. Mayor General Néstor Reverol. Bueno, es bastante insólito, ¿no? 10.000 bomberos cuyo propósito en la vida es el de apagar un incendio que no está encendido, ¿verdad? Porque no hay ningún bosque incendiándose en Venezuela, ninguno. Y entonces, mientras ningún bosque se incendie, ¿qué hacen los bomberos forestales? Sobre todo, ¿qué comen los bomberos forestales? ¿Y qué sueldo escuálido en bolívares van a cobrar? Nadie va a querer ser bombero forestal ¿verdad? En Venezuela es un disparate mayúsculo. Basta con un buen cuerpo de bomberos que apague los incendios donde quiera que se presenten. Si se presenta uno al año en un bosque, van y lo apagan. Pero en general el bombero apaga incendios donde quiera que se hallen, ¿verdad? Ahora, esto es bombero forestal, solo para apagar incendios en los bosques que no se están incendiando. Entonces, es un poco jalado de los pelos, ¿no? Yo creo que Maduro ha salido a decir esto porque está traumatizado por la cantidad de muñecos, monigotes con su imagen, haciendo escarnio de él, que los venezolanos han quemado en Semana Santa. Nicolás Maduro, Juan Guaidó y hasta el apagón ardieron el domingo en Venezuela durante la tradicional quema de Judas. Como cada año, muñecos fabricados con ropa vieja y tela representando a las figuras políticas del país fueron quemados al fin de la Semana Santa. Un monigote del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, fue quemado junto a uno del mandatario estadounidense Donald Trump por partidarios del gobierno. Yo no sé, creo que estos últimos dos eran Trump y Guaidó, ¿será? Le habían puesto como un petardo ahí a uno de ellos, ¿no? Ya ese nivel de sofisticación
en la manipulación de explosivos, presumo que eran del gobierno, de la dictadura, ¿no? Más imágenes de muñecos de Maduro. El locutor decía que de Guaidó no creo, el de Guaidó habrá sido uno sembrado por los chavistas, pero los muñecos que se han quemado eran Maduro, Padrino, Cabello, Reverol y otros aún peores. En tanto, opositores incendiaron figuras del presidente Nicolás Maduro y otros líderes chavistas, así como un muñeco del apagón, en referencia al corte eléctrico que a inicios de marzo paralizó al país por 5 días. Y en realidad nunca había visto esta miseria, porque este es un país todavía rico, este país está rico, pero la mala administración nos ha llevado a la tumba. En un tuit, el presidente constitucional Guaidó dijo que Maduro es el más grande traidor en la historia de Venezuela. Cada domingo de resurrección en Venezuela es una popular tradición la quema de Judas. Hoy los venezolanos sabemos quién será el Judas más quemado en todo nuestro país, el traidor más grande de la historia de Venezuela, que sumió nuestra patria en la tragedia que hoy vivimos. Bueno, esto me dejó, editando con Camilo Estrada, esto me dejó impresionado, porque uno no se imagina que un grupo de médicos, uno supone que los médicos, en fin, no practican estas supercherías, ¿no? O estas costumbres populares un poco bárbaras. Pues no, los médicos, estos médicos, al menos que vamos a ver a continuación, se ve que están ya lo bastante cabreados como para no refrenarse a la hora de quemar un muñecote de Maduro. Darle la cara al usurpador. Esta ayuda que entra en Venezuela es salvar vidas, pero es de manera momentánea, porque el fin de la emergencia compleja se va a dar con la salida constitucional de Nicolás Maduro. Es por eso que lo dijo muy bien el diputado, el 1 de mayo el pueblo venezolano vuelve a las calles. El 1 de mayo van a ser los jóvenes, los enfermeros y los médicos que vamos a estar ahí y de adelante. De primero sin miedo, porque aquí el único que tiene miedo es quien quiere atornillarse en una silla en Miraflores, y esta es la expresión popular de nuestro pueblo. Basta de que siga muriendo una madre venezolana porque no fue atendido su parto a tiempo. Basta de que nuestros pacientes diabéticos, hipertensos, se les agudice cada día más su enfermedad por no conseguir el medicamento. Es una combinación curiosa, ¿no? Porque es una persona que ha estudiado, que practica la ciencia, que se apega a la razón, y al mismo tiempo hay un muñeco ahí y le prenden fuego mientras ella habla como doctora. Es algo que yo no había visto antes, ¿eh? Pero la crisis venezolana llega a esos abismos de desesperación, ¿no? O sea, los médicos dicen, un momentito, tengo pacientes esperando su turno, un momentito, voy a quemar un muñeco de Maduro y después los atiendo. Así es la cosa, ¿no? Esta señora también quema a Judas Maduro. Estamos quemando a Judas porque estamos obstinados de esta situación y bueno, esta es una forma de protestar en contra de toda la ineficiencia que está ocurriendo. ¡A padrino, échale encima, échale, padrino! ¡Traidor! Vamos a echarle cartón a esta foto, ¿verdad? El problema es que a veces se queman los monigotes y se quema también el que enciende la llamarada. Es una locura, yo no lo haría, ¿no? Pero también uno entiende las ganas de protestar, ¿no? Las ganas de incinerar algo. Es una manera de abrazar, con S, no con Z, todo lo que uno repudia, todo lo que uno quiere destruir. Pero claro, como no puedes quemar al propio Maduro vivo, que es una lástima, ¿no? Pues si toda esta gente se apandillara, sería genial que lo quemaran vivo a Maduro, digo yo, ¿no? Pero no, pues se tienen que contentar con quemar muñecos, pero es una expresión de deseo que yo saludo, ¿eh? Ejecutadas en la tradicional quema de Judas por las siguientes razones. Por demostrar. En esta oportunidad expresamos en distintos monigotes, como es el nombre que se le corresponde, los rostros de las autoridades, las cuales se han burlado del pueblo en todas sus expresiones. Tiene rostro de miseria, ausencia de insumos médicos y en muchas ocasiones la muerte segura por la falta de
Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad y luego lo prometido. El escritor peruano, muy talentoso, de gran éxito, su último libro, Tour, se ha vendido muchísimo y ha sido traducido al inglés. Pedro Medina León, no se lo pierdan, vamos a hablar del suicidio de Alan García. Al final, todo lo que ocurrió en el debate hoy en televisión española, estamos a menos de una semana, el domingo son las elecciones generales en España. Y fue un debate de A4, pero muy áspero, muy accidentado. Los momentos más conflictivos del debate al final del programa. Ya regresamos. Muy talentoso escritor peruano residente aquí en Miami, Pedro Medina León. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, primero que nada, y antes de hablar del suicidio de Alan, te felicito por el gran éxito que está teniendo tu libro Tour. Gracias. Que lo han traducido al inglés, que es un bestseller. Cuéntanos de qué va el libro, Pedro. El libro, básicamente lo que nos cuenta es la historia de Miami desde los inicios, desde una perspectiva pop, ¿no? Porque te hablo, por ejemplo, de... ¿Por qué pop? Porque yo no soy historiador, entonces han habido muchos, o sea, no son ensayos y crónicas breves, ¿cierto? Que son de cultura popular. A ver, toco el tema de Henry Flagler, por ejemplo, toco el tema de Opaloca y qué sé yo, pero también toco eventos importantísimos en la Ciudad de México, como la muerte de Bob Marley, acá. ¿Cómo nació Woodstock? Woodstock nació acá, en los 60, en una tienda donde vendían objetos para fumar marihuana en Coconut Grove. Ahí nació Woodstock. Yo no sabía, poca gente lo sabía. Claro, y entonces yo creo que eso rescata la historia. Claro. Porque muchas veces dicen, Miami no tiene ningún tipo de historia. Pero tiene una historia cultural o una historia que tú has rescatado. Es una ciudad tan joven. Miami no tiene 100 años. En 1896 la inscribieron. Pero tiene una historia interesantísima. Sí. Te lo digo. Sí. Bueno, es tu casa, es mi casa. El libro ha tenido un éxito increíble. Habla de Al Capone, de Bob Marley, de Morrison, de Muhammad Ali, el grande, de Scarface. Gran trabajo. Gracias. ¿Está en Amazon? Está en Amazon, está en Books and Books y en Altamira Online también. Altamira Online, excelente. Tour, que además está en inglés. Bueno, le pedí a Erwin Pérez, el productor del programa, que te invitara, principalmente porque sigo muy afectado y pensativo alrededor del suicidio de Alan García. Mi primera pregunta sobre esto es, ¿te sorprendió? ¿Me sorprendió lo del suicidio de Alan? No. ¿No te sorprendió? No. ¿Por qué no? Porque yo creo que el ego de Alan es más grande o era más grande que él, ¿no? Y además siempre fue muy impulsivo. Y él ha muerto en su ley. ¿Por qué crees que ha muerto en su ley? Por lo que tú mismo acabas de decir hace un rato, él no iba a estar esposado, él no le iban a poner o sea, él no iba a pasar por eso, Jaime. O sea, no se iba a someter a eso, no iba a salir en cámaras. Y él sabía que le iba o sea, no iba a estar unas horas. No, de ninguna manera. O sea, ¿tú crees que el ego, el orgullo, simplemente le impedían tragar el sapo de ir a la cárcel? Claro, y además también tienes él sabía. O sea, para mí, a ver, me salgo un poquito del tema para volver a entrar. Claro. A ver, para mí, por ejemplo, hay muertes, ¿no? Que no me representan nada, muertes que me afectan y muertes que honestamente me pueden sacar una sonrisa. ¿No? Valgan verdades. La muerte de Alan a mí no me... Para mí da igual, o sea, es algo... ¿No te ha conmovido? No me ha conmovido. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que dejé de seguir la política peruana. Hace mucho tiempo mi relación con Perú es muy, muy fría, muy distante. Y yo tengo acá 17 años, ¿no? Ajá. Y hace 14 o 15 más o menos decidí un poco empezar a poner mi distancia con Lima, porque yo sabía que venía y que me iba a quedar acá. Entonces ya no
uno podía vivir en dos mundos, ¿no? O sea, yo veía pegado a Cuarto Poder el comercio y tal, y me afectaba mucho. Entonces, claro, comprendo. O sea que habías tomado una distancia, digamos, saludable para ti respecto del Perú, de los asuntos peruanos, tribales, caníbales, de políticos que se comen unos a otros, ¿no? Sí, y en general me distancié mucho, dejé de ir, o sea, a ver, voy muy poco a Lima, me distancié mucho también de repente de algunos amigos, ya no, porque Lima para mí es un cúmulo de afectos y ellos vienen además acá. Pero me distancié en general. Una de las cosas en la que más me distancié fue eso, el fútbol peruano además también. Tomé muchas distancias, ¿no? Ya no ves fútbol peruano. No. Pero ves otras ligas. Sí, veo a Messi. Pero digamos, no te quiero tampoco obligar a decir cosas que de repente a ti el suicidio de Alan te resulta perfectamente irrelevante. A mí no, porque lo conocí, entonces tuve una historia con él, claro, una historia personal con él, pero tu intuición de escritor te dice que cuando él se mató, él se sentía inocente y no quería que esa inocencia fuera ensuciada con una carcelería injusta. No. ¿O él se sabía culpable? Él se sabía culpable, a eso iba a llegar, ¿no? O sea, yo estoy seguro que él se sabía culpable. O sea, yo no, como te digo, ni juzgo, o sea, para mí el tema del suicidio son palabras mayores, ¿no? Sí, claro. Yo no, o sea, yo una pistola y me voy corriendo, pero también tienes el hecho de que si de repente me voy en la situación de él, agarro 2 pistolas, ¿no? No sé. Es que estaba por cumplir 70 años, claro. ¿No? Y si su cálculo fue, me van a meter una década en la cárcel, no es tan irracional quitarse la vida, ¿no? No. Yo creo que él sí se sabía culpable. O sea, yo creo que él sí... O sea, estoy seguro de eso. O sea, ahora, yo he leído que alguna gente ha dicho, gente que lo creía culpable, gente que quería verlo en la cárcel, que sentía que él había escapado de la cárcel luego de su primer gobierno. Dicen que fue una decisión cobarde. ¿Tú crees que fue cobarde? Nadie es quién. O sea, a ver, sí. ¿Quién soy yo para decir que fue una decisión cobarde? ¿No? Sí. O sea, me lo han preguntado. De hecho, me lo preguntó mi suegro el domingo. Sí. Sí, para mí una decisión no, o sea, para mí es muy difícil estar en los zapatos. Sí, yo no creo que sea cobarde. Yo no creo. O sea, pegarse un pistoletazo en la sien. No, o sea, es... No. En ese momento hay que tener... lo que debe haber sido... fuerte haber sido La Última Noche, ¿no? Claro. Novelesca. Claro. ¿Tú te imaginas lo que haber sido eso? Novelesca, esas últimas horas. Estado... No durmió, escribió cartas, hizo llamadas. Claro, y probablemente él no estaba ni siquiera convencido que se iba a suicidar. Sí, tenía la pistola en el bolsillo, viene y boom. O sea, no sé. Sí. Ahora, una muerte trágica en un partido como el suyo, el APRA, donde ha habido tantos mártires, tantos años de carcelería injusta, su papá estuvo preso. Claro. Él no pudo ver a su papá los primeros 5 años de su infancia. Y luego iba a visitar a su papá a la cárcel. Entonces, esa decisión de Alan no es también un gesto político para salvar a su partido de la desgracia, para redimirlo del fracaso. Definitivamente. O sea, él y yo creo que un poco ese es el sentido de la carta también que deja, ¿no? O sea, habla de sus adversarios. Sí. Yo creo que cuando habla de sus adversarios y demás, habla a título personal y a título del partido, porque claro, es la cara, la cabeza del partido. O sea, encarcelar a Alan es, imagínate, o sea, es encarcelar al partido, ¿no? Sí. Y él vivía para ese partido, para el APRA, con fanatismo. Sí. ¿Hubieras preferido, porque alguna gente ha dicho esto, incluso, fíjate, Alfredo Barnechea, ¿sabes quién es Alfredo? Fue candidato presidencial de Acción Popular en la última elección y es un hombre estimable, muy culto, claro. Un buen amigo. Pero a mí me sorprendió porque fue al velorio de Alan y al lado del cadáver, de los despojos, hizo un discurso de campaña. Sí. No me pareció el lugar apropiado, la verdad, decir cuando seamos gobierno, no me pareció el lugar apropiado. Es mi amigo, pero en esto me parece que estuvo mal.
Y luego habló de una mafia judicial y de un cartel mediático, el del Grupo del Comercio, supongo. ¿Qué te deja pensando todo esto? O sea, ¿tú crees que hay una mafia judicial en el Perú que se había ensañado con Alan García? No, de ninguna manera. No es así, ¿no? No es así, de ninguna manera. O sea, a ver, yo creo que más allá de que este discurso monótono que Vizcarra apliquen menos pena o sean más benevolentes con Kuczynski. No, o sea, yo lo que creo acá es que definitivamente después de muchos años, muchísimos, hay un poder judicial, hay justicia, que porque se está cumpliendo, se está haciendo con uno y con otro y con otro, sí. ¿Por qué no se va a hacer con Alan? Claro, ¿no? claro. O sea, yo pienso eso, más allá de lo que quieren. Sí. Pero, o sea, ¿por qué no? Sí, estoy de acuerdo contigo, y en esto discrepo de quienes culpan, por ejemplo, al presidente Vizcarra. No, lo han culpado. Me parece una barbaridad. No. Sí hubiera preferido, y lo he dicho, que le diesen prisión domiciliaria a Kuczynski con sus largos 80 años. Sí. ¿No? Que quizá incluso le diesen prisión domiciliaria a Fujimori, a quien ya habían indultado y han devuelto a prisión, no sé, o a la propia Keiko, que recibió donaciones de campaña que no declaró. Pero me parece que la justicia está actuando con celo respecto de todos. De todos. Entonces no podía decir, ya Alan no lo vamos a investigar. No, porque, o sea, ahí juegas en contra. O sea, claro. O sea, hay 5 que están en jaque, los presidentes que yo he visto en vida prácticamente. Qué horror, ¿no? Qué horrible. De Fujimori en adelante todos están manchados. Horrible, o sea, porque yo tuve unos poquitos años de Belaunde, pero todos los demás han sido... ¿Y tú te fuiste cuando era presidente quién? ¿Toledo? Yo me fui en el 2002. Toledo era presidente. Claro, Toledo era presidente. Sí. Toledo era presidente. Toledo presidente. Horrible. Bueno, es el único que ha conseguido eludir a la justicia fuera del Perú. Está en Palo Alto, California, que debe de ser uno de los vecindarios más caros de este país. Carísimo. ¿No? O sea, vivir en Palo Alto es como vivir en Beverly Hills. Claro, más o menos. No, pero definitivamente, o sea, él ha logrado eludirlo. Ojalá que caiga, te digo. Sí. Ojalá, y me encantaría. Sí. Me encantaría, pero digo que no, pero... ¿Lo ves pegándose un tiro a Toledo? Depende de qué tiro. Otro tipo de Claro, ¿qué tipo de tiro? Por eso te preguntan. Porque en el Perú se dice pegarse un tiro también a inhalar una raya de cocaína. Claro. Cuando hice la pregunta me di cuenta de que de repente lo veo pegándose unos cuantos. Sí, porque es un personaje bastante menor, ¿no? Comparado con Alan García es menor, mucho. Pero es que Alan García, a ver, más allá de lo que quieras. Sí. Es el gran político que yo he visto en vida. Sí, yo también. O sea, yo no he visto... En Perú, es el gran político. Absolutamente, sí. Es un tipo de genio, brillante, impresionante. Un genio la política. Sí. Un animal político formidable. No, impresionante. Como candidato en campaña era casi imbatible. No, un fenómeno. Y fíjate que hay algo que me parece interesante. Sí. He leído algunos artículos, ¿no? Porque hay demasiada cosa que... Sí. Bueno, pero yo, por ejemplo, el artículo de Lourdes Flores... Yo también lo leí. El artículo de Vargas Llosa en El País. Muy bueno, sí. Sí, muy objetivo el de Vargas Llosa, ¿no? Sí. Pero fíjate una cosa. Ustedes han sido grandes enemigos. Lourdes con Alan, tú con Alan. Y al final, de alguna manera, lo redimos. O sea, parece que la bestia de cerca no era tan... Es verdad. ¿No? Digo, es verdad. O sea... Es verdad. Bueno, tienes un punto ahí, se nota que eres un escritor. Yo creo que él era un animal político formidable, en parte porque no guardaba rencores. Conmigo no los guardó, ni yo los guardé respecto de él. O sea, ambos nos perdonamos. Claro. Eso. Y 2, porque él entendía que el gran político, Pedro, no es el que seduce a sus partidarios. No. A eso ya los tiene en el bolsón. Claro. El gran político es el que seduce a sus enemigos. Por supuesto. Y Alan lo hizo. Por supuesto. Alan convirtió a la mitad de sus acusadores, Lourdes Flores, Rafael Rey, y sigamos contando, en ministros, vicepresidentes. ¿Me explico? Por supuesto. O sea, era un gran seductor de sus propios detractores. Por supuesto. O sea,
y de sus propios detractores y del pueblo. Sí. Haber esperado que prescriban los delitos, haber estado prófugo y volver. Sí. O sea, volver a ser presidente. Eso no lo hubiera pronosticado nadie. No sé, si hay que volver a nacer, nadie. Absolutamente impensable. Nadie. Impensable. Claro. Sí. Es así. Tal cual. Sí. Es como que ustedes dijeran, y perdonen la comparación, pero yo creo que cabe. Porque en Venezuela hay hiperinflación, hay colas, hay escasez, hay apagones, y el Perú de Alan García en su primer gobierno era así. Es como que ustedes dijeran, Maduro se va a ir al exilio 10 años a Rusia, y cuando Venezuela sea una democracia, Maduro va a regresar, se va a postular y va a ganar libremente unas elecciones limpias. O sea, ustedes me cortan un testículo si yo digo eso, ¿no? O los dos, o sea, claro. Y con Alan fue así. Es que fíjate una cosa. ¿Fue así o no, Pedro? A ver, escribe una novela y no te la imaginas. ¿No te la imaginas? Cuando Alan se fue de su primer gobierno, 9 de cada 10 peruanos lo odiaban. Pero por supuesto. Lo odiaban. No te lo imagino. O sea, yo te digo, tú tienes una mentalidad que vuela, una creatividad impresionante, escribes libros. Yo también, no me imagino. Jamás hubiéramos imaginado. No, jamás. Nunca. Y eso dice algo de su genio político. Eso dice algo. Por supuesto. Ahora, la suya, y me gustó esa palabra, fue una vida novelesca. ¿Por qué? Porque fíjate, no solo estuvo 10 años como presidente de un partido que no había llegado nunca al poder. Claro. 10 años en el poder. 10. Sin que le dieran un golpe, sin que lo obligaran a renunciar. Vivió 8 años del exilio en París. Entonces, conoció... O sea, quisiera vivir 8 meses en París. Conoció, digamos, las glorias, las mieles del poder. Por supuesto. Eso. O sea, vivió al extremo, ¿no? Sí. Ya, y dicen que ha dejado un libro de memorias medio avanzado. Me encantaría leerlo. A mí también. Me encantaría leerlo. A mí también, porque además de eso debe ser un... Sí. Muy bueno. Yo le hubiera dicho, ya lo he contado acá, no te mates, resiste. Claro, tú lo dijiste. Resiste, o sea, ve a la cárcel, demuestra tu inocencia, y aún si siendo inocente crees que han sido injustos contigo, bueno, lee, escribe, mira series en Netflix, encuéntrale un sentido al difícil, calvario. ¿no? Como tú mismo dices, es difícil después de no ser entrenador después del partido, es muy difícil. Cualquiera es entrenador. Por supuesto. Cualquiera. Es complicado, un tema muy complejo. Pero son muchos los escritores que se han matado y esperemos que tú y yo no nos matemos tampoco. Esperemos. No. Esperemos que no. No. Hay que morir viejito, gordito. Con bueno, ya gordito ya estamos. Ahí vamos. Sí, en pantuflas, tranquilos. Ningún final pistolero. Hay que tomarnos el tiempo, exacto. Sí. Por cierto, ¿hay algún suicidio acá en Tours? Una muerte violenta, la de Scarface. No, sí, claro, hay, porque toco mucho el tema de los años 80. Claro, la cocaína en Miami. Hay Miami Vice. Tienes Versace. Está acá el crimen. Sí. De Cunanan. Andrew Cunanan a Versace. Ese fue un momento terrible. Es terrible porque Miami... Tú todavía no estabas aquí, eso fue fines de los 90. Fue fines de los 90, pero estaba de paseo. Estaba acá. Yo estaba acá, fue tremendo, no se podía creer. Tremendo. Yo me acuerdo claramente la escena de las escaleras. Horrible. Pero es súper interesante porque yo leí los archivos del FBI y nunca se logra encontrar una relación entre Cunanan y Versace. Parece que habían tenido sexo, pero sexo de ocasión, de una noche, contratado. O sea, el FBI no lo logra. Nunca se consumó, se comprobó. No lo logra afirmar. Lo que a mí me dijeron es que él había sido contratado para unos servicios sexuales. Sí. Versace le había prometido algunos favores y luego simplemente no le cumplió, lo olvidó. Y claro, es que hay 1000 versiones. Versiones. ¿Cuál de todas las historias, esta es mi última pregunta, es la que más te gusta aquí, de Tours? A ti. La que más te conmovió a ti. La que más me conmovió, de repente, la que más me sorprendió fue la de Woodstock. La del Festival de Woodstock, la idea se originase aquí. Nació acá. Michael Lang, el que hizo Woodstock, viene acá, se muda a Nueva York harto acá. Aquí esto era una pequeña San Francisco, Coconut Grove, ¿ok? Entonces él se muda acá y pone una tienda de objetos para fumar marihuana. ¿Año? 1968. Él era un melómano, le encantaba la música, se encerraba en su cuarto con ácidos a escuchar Celia Cruz o de todo. ¡Qué genio! Sí, delirante. Y él acá empezó a hacer conciertos pequeños en Coconut Grove. Y empezó a llegar más gente y dijo, mi sueño es hacer el gran concierto en Miami. Bueno,
Entonces lo hizo en Hallandale, pidió plata, trajo a Jimi Hendrix, trajo a Frank Zappa, fue un conciertazo. Y ese fue el embrión de Woodstock. Pero es que mira lo que pasa, hay lluvia, entonces era 2 días. El primer día es un éxito, y Hendrix, y en el segundo día llueve y no lo puede hacer, entonces quiebra. Quiebra, y se tiene que ir de acá. Y se va a Woodstock. Y de hecho, en la limusina de regreso, Rainy Day Dream Away, la canción de Hendrix, la compone acá en el concierto frustrado, ¿no? Cuando se va de Hallandale a Woodstock. No, al hotel en el que estaba, claro. O sea que la lluvia cambió todo. Cambió todo, Una quebró, lluvia le cambió. empezó debiendo al medio mundo y se fue. Genial, todo un hallazgo. Y este libro es un gran mérito literario, narrativo de Pedro Medina León. Tour, lo recomiendo con un gran entusiasmo. Aplausos para Pedro, por favor. Gracias. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa con todo lo último del debate español celebrado hoy en Televisión Española. Ya volvemos. Directo. Hoy, lunes 22 de abril, fue el primer debate, mañana es el segundo y último, de las elecciones generales españolas. El candidato de ultraderecha de Vox, Santiago Abascal, no fue incluido. Fue un debate de A4. Sánchez, el socialista, que va a la reelección, lleva 10 meses en el poder, Casado, del Partido Popular de derechas, Rivera, liberal de Ciudadanos, e Iglesias, de extrema izquierda, Podemos. No hubo un claro ganador, pero Sánchez sobrevivió. Fue atacado por los tres, no tanto por Pablo Iglesias, y Albert Rivera hizo grandes esfuerzos para descollar y a ratos lo logró. En este momento Rivera le pidió a Pablo Casado, del Partido Popular de derechas, que se comprometiera a, en caso de llegar al poder, no pactar con los nacionalistas vascos como ha hecho el Partido Popular en el pasado. Yo le pido, señor Casado, que no pacte con los nacionalistas y que tienda la mano a Ciudadanos. Y podemos formar un gobierno para precisamente recuperar la dignidad y hacer un gobierno constitucionalista. Hablando usted, señor Casado. Yo creo, señor Rivera, que ni sus votantes ni los míos entienden sus acusaciones y sus ataques a mi persona. No, a su persona no. No, es que yo eso no lo he dicho. De hecho, debería leerse usted lo que dice el PNV de mí. El diario español ha mentido. Pues yo no sé lo que usted leerá. No, ojalá, mejor, señor Casado. Lo que ha dicho el secretario ustedes han general del pactado PNV. siempre con el Partido Nacionalista Vasco, igual quieren seguir pactando. Yo le podría enseñar aquí todas las fotos pactando con el señor Sánchez, pero de verdad que creo que ni mis electores ni los suyos lo entenderían, porque usted no es mi adversario. Ni usted tampoco, por eso le pido que Entonces yo no voy a pactar ni con el PNV, ni voy a pactar con el señor Sánchez, usted me alegro que rectifique. En el año 15, ni voy a pactar con el señor Iglesias, ni voy a pactar con los nacionalistas de Cataluña. Y es una cosa evidente que, por cierto, nadie me ha preguntado en campaña. Es decir, que creo que en eso soy bastante más creíble que usted en materia de pactos y en materia de no decir lo contrario. No, con los nacionalistas yo nunca he pactado, señor Casado, lo sabe. Pero yo insisto, es decir, Bueno, de estos dos muchachos que se parecen tanto, los dos son muy inteligentes, Casado, el de la izquierda, el Partido Popular, es el que tiene mejor intención de voto en las encuestas. Cuando Casado le dice usted no es mi adversario, es porque los dos se necesitan. Es decir, de los dos el que saque más votos va a tener que eventualmente pactar con el otro. Pero aún sumando a ambas fuerzas políticas no les va a alcanzar para llegar a 176 diputados. Van a tener que necesitar a los 30 o 30 y pico de Vox. Y aún sumando a esos 30 y pico de Vox, esos tres partidos probablemente no van a poder formar gobierno. El socialista Sánchez le dijo a Casado del Partido Popular que debía respetar más a las mujeres. Y por cierto, señor Casado, me gustaría que le dijese a sus candidatos y sobre todo a sus candidatas que no es no. Y que cuando una mujer no dice sí, es no. Lo digo porque hay una experiencia clara por parte de las mujeres y es que cuando se sienten coaccionadas, hay ocasiones en las que no pueden decir que no. Ahí está el caso de las manadas. Y por cierto, también le digo una cosa. Dígale a sus amigos ausentes de la ultraderecha que el vientre de una mujer no es un taxi. Y a usted, señor Rivera, le digo que el vientre de una mujer no se alquila. O sea, que usted decide por las mujeres o deciden las mujeres adultas libremente. ¿Usted qué dice? ¿La gestación subrogada? No sea carca, señor Sánchez. Estamos en el siglo XXI. Eutanasia, muerte digna, es que no existe el salario mínimo interprofesional señor Sánchez, y que las mujeres alquilen usted es muy antiguo porque me habla... No se ha leído ni la ley. No se ha leído ni la ley. Lo que creo es en la justicia social. Bueno, creo en el feminismo sin ningún tipo de adjetivo. No, usted es excluyente. Mire, todos los españoles tienen la imagen... El cordón sanitario es usted. Me deja, se lo explico a los españoles. Todos los españoles tienen la imagen de la señora Calvo, por cierto, y de otras personas del Partido Socialista gritando
contra las mujeres de Ciudadanos en la manifestación de las mujeres. ¿Se puede ser más sectario que echar a mujeres del Día de la Mujer como hace el Partido Socialista? Rodean parlamentos en Andalucía, echan a las mujeres de las manifestaciones, pactan con los nacionalistas. ¿Quién ha visto y quién ve del Partido Socialista de Felipe González al Partido Socialista de Pedro Sánchez? A mí me parece que en ese momento Rivera estuvo brillante, porque Casado dijo dos frases memorizadas: el vientre de una mujer no es un taxi, el vientre de una mujer no se alquila, y estuvo rapidísimo Rivera en decirle, o sea, usted va a decidir por las mujeres adultas. Si una mujer adulta desea alquilar su vientre es un problema de ella, de su cuerpo, de su libertad. Estuvo muy bien Rivera, reaccionó como todo un liberal. Ganó mis simpatías. Pablo Iglesias, que es de la izquierda extrema, chavista, financiado toda la vida por el chavismo, tiene muy claro, porque tonto no es muy astuto, que el que va a sacar más votos es Sánchez y que él va a tener que pactar con Sánchez. Entonces, por eso le decía a Sánchez muy amigablemente, prometa usted que no va a pactar con Ciudadanos de Rivera. Y Sánchez no esquivaba el bulto. Pero me gustaría que usted aclarara de una vez a sus electores si usted está dispuesto a llevar a cabo un acuerdo con Ciudadanos. Porque un acuerdo con Ciudadanos, se lo digo con todo el respeto, tranquilo, que señor Rivera, usted ha dicho una cosa y ha hecho la contraria demasiadas veces. Yo recuerdo perfectamente... el CNI, el Ministerio del Interior, la televisión pública, por cierto. Sí, señor Rivera, yo recuerdo que usted dijo nunca investiría a Rajoy y después ocurrió lo que ocurrió. Yo lo que le planteo, señor Sánchez, es que usted aclare a sus electores si estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Ciudadanos o no. Yo creo que tiene una magnífica oportunidad. Sí, pero el señor Rivera dice una cosa y al día siguiente dice la contraria. Yo se lo pregunto a usted, si usted estaría dispuesto... pero la pregunta no es al señor Rivera. El señor Rivera es de cualquier cosa. Hoy dirá que acuerda con el Partido Popular y mañana dirá que acuerda con usted. ¿Usted es propietario de un chalet también? Sí, señor Rivera, claro que sí. Pero la pregunta, si yo a usted no le doy ninguna lección, señor Rivera, si es que no estoy hablando con usted, le pregunto al señor Sánchez si puede aclarar si va a llegar a un acuerdo con el señor Rivera o no, porque creo que sus electores están deseando saberlo. Bueno, pero lo cierto es que Rivera contestaba por Sánchez, porque la pregunta era Sánchez, ¿no? Ahora, Rivera decía, yo nunca voy a pactar con Sánchez, pero la pregunta era a Sánchez. ¿Por qué la pregunta es a Sánchez? Porque Rivera va a sacar más votos que Iglesias. Y si saca suficientes votos Rivera, vamos a decir 50 y largos diputados, que solo pactando con Ciudadanos Sánchez forma mayoría, hace gobierno, Sánchez podría verse en la tentación de decirle a Pablo Iglesias, si te vi, no me acuerdo, y yo ahora pacto con Ciudadanos, y ya no tiene que pactar con Podemos y con los nacionalistas. Va a depender de cuántos votos saque Rivera. Por eso me parece que ahí estuvo un poco precipitado Rivera respondiendo una pregunta que no iba destinada a él. En este otro momento Sánchez puso en aprietos a Casado. La derecha lo que hace es jugar y hacer trampas con las palabras. A quien ganó y derrotó al terrorismo de ETA, que fue al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, le acusan de haber traicionado la memoria de las víctimas. Mire, señor Casado, estas son algunos de los ejemplos de los más de 127 iniciativas legislativas que en el Parlamento Vasco ustedes han firmado con Bildu. ¿De qué color tiene usted manchadas las manos, señor Casado? No sé usted, yo lo dije a 127 iniciativas parlamentarias. Se acabó su tiempo. Yo lo dije, 127 iniciativas parlamentarias. Debió decir, yo no las tengo manchadas. O sea que ahí no estuvo rápido Casado. Y luego Casado recriminó a Sánchez diciéndole que no daba la talla como presidente. Usted, sinceramente, señor Sánchez, no da la talla como presidente del gobierno. El hábito no hace al monje. Un presidente del gobierno que permite que le humillen en su propia casa, que es la de todos los españoles, y que va a Pedralbes, le reciben con un jefe de Estado, y encima lo único que cambia son las flores de Pascua, para que no sean amarillas sino rojas, sinceramente, es una cosa que es insólita, y además me parece tremendo que usted aquí no diga que no va a indultar a los presos si son condenados por el Tribunal Supremo. Dígalo ya, sí o no, es muy sencillo, había pedido la palabra. ¿Quiere interpelar a esto o se lo cedemos al señor Rivera? ¿Sí o no? Yo prefiero como van a mentir los dos, pues prefiero responder a las mentiras de los dos a la vez. Que usted es el de la tesis de mentira, no hable de mentiras, que tiene una tesis de mentira que la han pillado. Voy a responderles a los dos, pero conjuntamente porque al final dicen lo mismo. No hace falta que responda, señor Casado, ya lo sabemos. Iceta defiende posibles indultos. Soy un adelantado a mis tiempos. Menudo adelanto el señor Iceta. El señor Iceta y el Partido Socialista ya lo han dicho, lo lleva a la frente. Fíjense, el señor Sánchez da indultos. Porque quiere indultos a cambio de escaños. Necesita a los separatistas porque si no, no gobierna. Bueno, interesantísimo todo. Regresamos después de la pausa con otros momentos del debate. Bueno, un momento de Pablo Iglesias de Podemos en el debate de hoy en Televisión Española.
estamos en un bloque de discusión sobre pactos, creo que lo razonable es que todos seamos claros y cristalinos a la hora de contar a la gente lo que vamos a hacer. Yo te he preguntado, Pedro, hasta 2 veces si descartas o no un acuerdo con Ciudadanos, y creo que el silencio es muy elocuente y el silencio es libre. Pero creo que hay muchos electores de izquierdas que toman nota de este silencio porque tienen memoria. Está despechado. Le aterra que Sánchez no lo llame después de las elecciones del domingo, que Sánchez llame a Rivera y le diga pactemos con Ciudadanos. Ya regresamos. Bueno, ¿se ha salvado el presidente Trump de un juicio político en el Congreso, de un impeachment? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el Congreso no puede someterlo a un juicio político por los hallazgos del informe Mueller sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 y los presuntos intentos del mandatario en obstaculizar la investigación. Trump afirmó en Twitter que solo los delitos graves y las infracciones menores pueden llevar a un juicio político y señaló que no cometió ningún crimen, ni colusión, ni obstrucción, por lo que afirmó no se le puede hacer un impeachment. Además, acusó a los demócratas de haber cometido los crímenes. Finalmente advirtió que hay una casa de brujas. Bueno, regresamos con lo último después de la pausa. Bueno, como todavía soy un escritor, voy a estar el domingo 5 de mayo en la Feria del Libro de Bogotá presentando mi más reciente novela Pecho Frío, gracias a Alfaguara Colombia. Los espero el domingo 5 de mayo en la Feria del Libro de Bogotá. Y pocas semanas después, el sábado 15 de junio, voy a tener la inmensa fortuna de estar en la Feria del Libro del Retiro en Madrid, presentando también Pecho Frío, gracias a Alfaguara España, a Pilar Reyes. Ahí los espero, porque hay muchísima gente que me lee, que está en Madrid, que quiere verse conmigo, hacernos las fotos y los tocamientos indebidos. Gracias, buenas noches.